Buenos días, mi nombre es Antonio Marín, vicerrector de la Universidad del SEMA, y les doy la bienvenida a todos a este ciclo de conferencias que organizamos en la Escuela de Negocios. Hoy tenemos como expositor a Martín Sarich, presidente ejecutivo del BBVA Argentina, y el título elegido es Transformación de un banco a una organización digital. Acerca de Martín Sarich, desde el año 2015 es presidente ejecutivo del BBVA Argentina, luego de una extensa carrera profesional en el sistema financiero. Ha sido distinguido con el premio anual ADEVA en 1990 y con el diploma al mérito CONEX en 2018. Es licenciado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, máster en Economía por la Universidad del SEMA y MBA de la Universidad de Chicago. Ha sido docente en la Universidad de Buenos Aires, UADE, UDESA y en nuestra Universidad del SEMA. En la primera parte de esta conferencia, Martín hará su exposición y en la segunda parte entablaremos un diálogo al cual se acoplará nuestro director de la Maestría en Finanzas, José da Pena. Además, el público podrá hacer preguntas a través del chat. Antes de empezar, quisiera agradecer a Martín por compartir su experiencia con nosotros y aprovechar la oportunidad para felicitarlo por el reconocimiento como el mejor banco de Argentina que hizo la revista Euromoney en los Awards for Excellence en 2020, destacándose por sus resultados financieros que han registrado la mejor evolución de patrimonio, eficiencia y evolución de activos y morosidad en el sistema financiero. Ahora sí, Martín, felicitaciones y cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias, Antonio. Gracias, José, también. Y bueno, gracias a USEMA por esta invitación y por la posibilidad de compartir este espacio. Y bueno, buenos días a todos los que nos están escuchando hoy aquí. Bueno, para mí es un gran placer estar hoy aquí porque tengo una trayectoria de diversos vínculos con USEMA o con SEMA, con los dos nombres, ¿no? Tanto como alumno como profesor, ¿no? Y así que le doy la bienvenida a esta posibilidad de incorporarme ahora en esta presentación. Bueno, yo he preparado unos minutos para hablar de un tema que a mí me parece que en la industria financiera es de enorme actualidad. Quizás no es lo que típicamente se escucha de los bancos en la temática de hoy en día en la Argentina, pero esto es lo que nos ocurre dentro de la industria, ¿no? Y es un tema que está muy presente en nuestra discusión y que por lo tanto tiene luego mucho impacto, ese es mi juicio al menos, mucho impacto en lo que va a ser la visión de los clientes sobre nosotros. Por lo tanto, el tema de hoy es cómo un banco tradicional se transforma, cómo encara su transformación en una organización digital. Y eso es lo que me gustaría hablar unos cuantos minutos hoy, y bueno, luego las preguntas que quieran hacerme sobre este u otros temas, ¿no? Entonces, para eso he preparado 5 o 6 slides, nada más que con la ayuda de José, pasándome los slides, voy a tratar de ir desarrollando simplemente un poco para ordenar la presentación. Así que, José, te pido si pasas al siguiente. Muchas gracias. Bueno, voy a tratar de cubrir 4 o 5 temas. Primero, simplemente por hacer un poco de metodología, en los 2 primeros slides yo voy a tratar de cubrir a qué le llamamos, cuál podría ser la idea de un banco tradicional. Yo, por supuesto, voy a hablar de 2 extremos que no ocurren perfectamente en ningún caso, pero yo creo que nos va a presentar un poco lo que es el choque de modelos, ¿no? Con mayor claridad. Entonces voy a tratar de desarrollar qué es un banco, o qué podemos entender por un banco tradicional, y lo mismo en términos de un banco digital, para tratar de precisar un poco los términos, ¿no? Después voy a meterme un poco en cuáles son los potenciales pros y contras que los bancos digitales o las fintechs, que no es lo mismo, y los bancos tradicionales pueden tener, tratando de analizar características de ambos 2 grupos. Y luego voy a poner un poco de juicio, en tela de juicio todo lo anterior, preguntándome si existen los bancos tradicionales hoy en día y dónde estamos hoy.
en ese sentido, ¿no? Y luego alguna pista de para dónde podría ir el futuro en esto, ¿no? Así que con eso vamos al banco tradicional. Yo creo que lo que en general llamamos un banco tradicional, o tenemos en la cabeza cuando pensamos en un banco tradicional, tenemos 6 o 7 características que lo definen y que yo creo que pueden ser muy fácilmente comprensibles, no solamente para los que estamos en la industria, sino para los que la vivimos como clientes también, ¿no? En primer lugar, el banco tradicional tiene un predominio de contacto presencial. Esto que se emparenta con el segundo punto, ¿no? Que es el de contar con la red de sucursales tradicional como canal dominante, ¿no? Nosotros en la industria durante muchos años solíamos decir que los bancos eran oficinocéntricos, ¿no? Es decir, que todo ocurría alrededor de la oficina bancaria, de la sucursal bancaria, ¿no? Y en un contacto presencial, uno va a la sucursal, habla con alguien y resuelve sus problemas, compra, transacciona, hace lo que tiene que hacer. Ese modelo presencial tiene una serie de procesos que podríamos llamarlo burocráticos, no en el sentido necesariamente despreciativo del término, sino de que hay un proceso muy, muy centrado yo diría, hasta en el papel, en formularios, que pueden ser hechos más o menos eficientemente, pero procesos que tienen una cierta carga técnica y de necesidad de un gestor o un empleado del banco para resolverlo, ¿no? Luego este banco tradicional, que tiene típicamente en la Argentina o en cualquier lugar del mundo millones de clientes, evidentemente, y opera centenares de millones de transacciones al mes, cuando uno lo cuenta correctamente, necesita una tecnología sumamente robusta, y los bancos habitualmente tienen una tecnología muy robusta, pero el precio de la robustez suele ser, en este banco tradicional, una baja flexibilidad. Entonces, este es el banco de los mainframes, este es el banco de los grandes sistemas aplicativos, que les cuesta luego modificarse. Son extraordinariamente robustos para operar real time, 7x24, como operan los bancos hoy en día, pero con debilidades de flexibilidad. Luego, este banco tradicional también suele estar organizado en base a productos. El pensamiento dominante en un banco es: yo tengo un menú, tengo un catálogo de productos, y te vendo esto. Entonces, cuando entra un cliente, básicamente el pensamiento histórico, tradicional, suele ser esto que me está contando que le pasa, que necesita, el problema que tiene, la traducción es rápidamente a lo que necesita está el producto. Es decir, es el enfoque de vendo un producto más que pensar en la necesidad específicamente y cómo la resuelvo, ¿no? Esto es un tipo de paradigma muy, muy histórico, ¿no? Si se quiere, de un banco típico, ¿no? Luego, cuando uno lo mira por adentro, la organización es una organización muy, muy jerárquica, muy de estructura funcional, los de sistemas, los de recursos humanos, los comerciales, los financieros, etcétera, una organización tradicional, que no es privativa de los bancos, evidentemente, y que por supuesto genera estancos, ¿no? Genera silos. Es una estructura poco proclive a la transversalidad, y con ciertas dificultades de trabajo en equipo, ¿no? A su vez es una estructura también de grandes especialidades funcionales, que también es una ventaja, ¿no? Y finalmente, un punto con el que seguramente volveremos, mucho legado cultural rígido, ¿no? Este ha sido el banco. Yo no soy de los que piensa que el sistema financiero es igual desde los bancos en Siena, no sé, 700 años atrás, pero evidentemente hay una cantidad de legados culturales que yo diría que están muy instalados en este tipo de organizaciones. Bueno, esto es, por supuesto, es una caricatura extrema, esto no existe hoy, ya vamos a llegar a ese punto. José, si me permitís, si pasás al siguiente. Contra eso, ¿qué es lo que típicamente imaginamos cuando hablamos de un banco digital? Bueno, en primer lugar, no pensamos en las redes sucursales. Nuestro pensamiento es típicamente omnicanal, ¿no? Hay todo tipo de canales de acceso al cliente. Y básicamente cambia el enfoque. Yo no pretendo decirle al cliente en qué canal tiene que operar. El cliente decide. Y no tiene que operar en uno, puede operar en todos. Y puede convenirle operar en algún canal para alguna cosa y en otro canal para otras.
Los procesos, evidentemente, pasan a ser multicanales. Perfectamente uno inicia una operación por un canal y puede terminarla por otra. Y eso tiene que fluir en la organización. Eso es algo de una extraordinaria complejidad cuando uno lo tiene que realmente ejecutar, ¿no? Los procesos se vuelven paperless. La realidad no está muy lejos de esto hoy, básicamente. Pero esto es algo que definitivamente ocurre. Los papeles se hacen imágenes, y básicamente son datos en un formato en el que captura digital, biometría, reconocimiento facial, son cuestiones que permiten operar, por ejemplo, transacciones totalmente remotizadas, ¿no? La tecnología cambia, la tecnología es mucho más escalable, los bancos se especializan en lo que realmente se tienen que especializar, que es determinadas características funcionales de los sistemas, pero por ejemplo, no necesitan desarrollar capacidades de almacenamiento donde no tienen escala. Entonces la tecnología se vuelve menos propietaria, la nube aparece como un tema básico para el procesamiento. ¿Para qué procesar en un mainframe en el edificio del banco si podemos estar procesando en los servidores de Amazon, ¿no? Esto, a poco que uno cambia la regulación, se abre totalmente. Bueno, la demanda del cliente es la que determina las necesidades, y el catálogo de productos deja de ser la cuestión. Hay productos al final de la escena, desde ya, siempre los hay, pero el foco pasa a estar mucho más en el mandato del cliente, en entender qué quiere el cliente, ¿no? La organización interna se hace más ágil, se hace más transversal. El Agile es un concepto que ha empezado a permear en los bancos y obviamente en las organizaciones digitales mucho más claramente. Entendiendo eso como, sin meterme en los technicalities del Agile, pero entendiéndolo como una organización en la cual el equipo se le asigna una tarea con una determinada cantidad de rituales y metodologías de trabajo. El equipo se constituye para ese proyecto y luego se desarma, y se constituye para otro, en formato totalmente diferente. Esto es una estructura mucho más plana, con menor necesidad de jerarquías, que tiene una serie de complejidades de ejecución y tiene una serie de ventajas, ¿no? Pero que evidentemente destruye el concepto tradicional de la organización por silos, de la organización totalmente funcional, ¿no? Y bueno, la ausencia de legados culturales en este tipo de organización, que por definición es nueva, bueno, es evidentemente un rasgo de este tipo de compañía, ¿no? Bueno, estos son, de vuelta, insisto, dos modelos absolutamente polares, si se quiere. Y si querés, José, pasamos a la siguiente. Y entonces, yo creo que tenemos muy instalado, y los que tenemos algún cierto interés en esto, en la industria, lo leemos frecuentemente en los medios, como hay una cierta discusión acerca de, bueno, fintechs versus bancos tradicionales, ¿no? ¿Y qué será de esto, ¿no? Unos eliminarán a los otros, qué conviene, discusiones sobre marcos regulatorios, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, yo lo primero que, yo creo que hay dos cosas que es importante decir de entrada en esto. La primera es que todas son opciones competitivas, y el primer beneficiario de las opciones competitivas es el cliente. Con lo cual, si se me quiere ver como banquero tradicional, lo primero que diría yo es, bienvenido todas las opciones de competencia que haya. Y yo creo que las capacidades de innovación y de desarrollo de la industria no tienen por qué ser privativos de los bancos tradicionales, así como tampoco tienen que ser privativos de las fintechs. Yo creo que hay capacidad de innovación y capacidad de desarrollo en todo, y evidentemente el beneficiario principal será el cliente. Y yo creo que ahí tiene que estar el punto central de la discusión. Luego, tema que ha estado siempre en la discusión también, es la necesidad de un entorno regulatorio competitivo. Bueno, es evidente que el sistema financiero en la Argentina y en cualquier país del mundo es una industria muy fuertemente regulada. Y más allá de que consideremos que esté bien o mal regulada, hay una razón fundamental para que eso sea así. Hay una razón que está en el origen de las cosas, digamos, de la regulación,
que es el hecho de que los bancos tomamos depósitos. Si los bancos no tomáramos depósitos del público, yo creo que probablemente tendríamos un marco regulatorio muy, muy operacional, pero no tendríamos todo el régimen prudencial, de solvencia, de liquidez, etcétera, que es el corazón de la regulación del sistema financiero. Entonces, uno tiene el privilegio de tomar depósitos y sufre la regulación. Ese es el trade-off, ¿no? Cuando hablamos de un entorno regulatorio competitivo, es que tenemos que tener las dos cosas. Si toda entidad que tiene la posibilidad de captar depósitos tiene que someterse al régimen regulatorio similar para todos, ¿no? Y esta es una discusión que ha venido presente en el mundo del fintechs contra bancos, en el sentido de que, bueno, es fundamental que un entorno competitivo que dé más opciones para los clientes tenga un level playing field, digamos, ¿no? Que todos tengamos un marco regulatorio comparable y fair, digamos, entre todas las partes. No me voy a meter en esta discusión, pero esto es un poco la lógica, ¿no? De que la competencia es bienvenida y el entorno regulatorio tiene que propender a su desarrollo, básicamente. Cuando pensamos en fintechs contra bancos, por así decirlo muy, muy sencillamente, yo siempre tiendo a pensar de que hay ventajas de cada uno y por lo tanto desventajas de cada uno en esta discusión, ¿no? Y esto en todo caso es un marco para pensar cómo estos temas irán evolucionando en futuro, ¿no? Cuando yo pienso en fintechs o en un banco digital, típicamente pienso que tiene la ventaja de no tener un legado cultural. La capacidad de transformación de una compañía sin legados culturales es mucho más rápida, tiene mucho menos ataduras. El legado cultural básicamente es especialmente pernicioso cuando ha sido un legado de éxito. Cuando es un legado de fracaso uno lo abandona más rápidamente, ¿no? Pero cuando es un legado de éxito, cambiar la cultura, uno está cambiando la cultura que lo llevó al éxito, ¿no? Eso es algo muy difícil de hacer. Luego, por definición, un banco digital, una fintech, con la diferente tipo de estructura que tiene, el diferente tipo de estructura que tiene, no tiene la necesidad tan dramática de transformar estructuras de costo fijo. Los bancos somos estructuras, en buena medida, los bancos tradicionales, somos estructuras de fuerte componente de costo fijo, y eso nos impone una necesidad de transformación muy grande hacia adelante. Los procesos están diseñados de entrada desde el cliente en una fintech. Está pensado desde la necesidad del cliente. Los procesos no están pensados también con legados culturales o con enfoques de producto, ¿no? Y luego otro tema que uno suele ver en las fintechs es el desarrollo de lo que llamaríamos los monoliners, ¿no? Es muy común ver que las fintechs tengan especialización en algún tipo de servicio. Brokers, pagos y cobros, préstamos, tarjetas, mientras que en general un banco es un catálogo más completo, ¿no? El monoliner tiene la posibilidad, obviamente no puede hacer una oferta completa, pero sí tiene la posibilidad de especializarse en una forma mucho más acentuada de lo que lo puede hacer un banco universal. Cuando vamos a los bancos, y uno tiene que decir, bueno, ¿qué ventajas tienen los bancos para usar a su favor, ¿no? Bueno, no es menor que los bancos tienen un valor de franquicia desarrollado. Todos los que estamos casi en cualquier industria, gozamos del beneficio de tener miles o millones de relaciones leales con nuestros clientes. Eso toma una enorme inversión de lograr y no es inmediato, no es solamente una cuestión de dinero. Entonces hay un valor de franquicia, hay un valor de marca, evidentemente. Uno conoce una cantidad de fintechs, hay una cantidad que no las conoce porque no dan a conocer su marca, porque no tienen la capacidad o el desarrollo en el tiempo de hacerlas conocer. Entonces es un gran activo, ¿no? Por supuesto hay un know-how bancario que es fundamental, especialmente cuando uno desarrolla una oferta compleja y completa, ¿no? Uno tendría que preguntarse a veces cuál es el know-how bancario. Yo cito dos, por de pronto, que creo que no son únicos,
Creo que hay know-how que tienen que ver también con la tecnología y la capacidad de producción que tienen los bancos hoy en día. Pero a mí me gustaría citar la capacidad de análisis crediticio como un tema central, y el otro que me parece que es importantísimo es la gestión de activos y pasivos. Es decir, la gestión de balance es un know-how bancario muy tradicional, ¿no? Bueno, este know-how tiene un valor, y cualquiera que se meta en la actividad financiera, desde este know-how tradicional, tiene una ventaja. Y luego la capacidad de catálogo full o la visión de enfoque multiproducto, evidentemente en un cliente que quiera hacer one-stop shop, es una gran ventaja, ¿no? Prestar un servicio integrado y no tener que andar haciendo conexiones entre distintos monoliners, ¿no? Esto algunos lo puede ver como una ventaja y otros no, pero en nuestra experiencia de relaciones con millones de clientes indica que hay una gran proporción de los clientes que quiere integrar su actividad, ¿no? Y que por lo tanto un banco le ofrece con mayor facilidad eso, ¿no? Bueno, lo menciono esto porque me parece que cuando uno se mete en esta discusión, a mí que me ha tocado meterme inicialmente desde la óptica del banco tradicional, uno más de una vez piensa qué assets tenemos en esta discusión. Y estos son los temas que vienen en general a nuestra mente, ¿no? José, por favor, la siguiente. Ahora, dicho eso, existen hoy en Argentina bueno, en el mundo, pero yo me voy a referir concretamente a una experiencia que es la mía, que es la de Argentina, ¿no? Si existen los bancos tradicionales, ¿no? ¿Y dónde estamos hoy? Y a mí me gustaría acá hablar de 6 o 7 temas, ¿no? Que están en este slide, y acá voy a pedir la colaboración de José para ir y volver sobre unos pocos gráficos que tenemos en este y el siguiente slide, ¿no? En primer lugar, hay un gran issue hoy que es el tema de la transaccionalidad, ¿no? Nosotros vemos en general, cuando pensamos en los bancos, pensamos en sus sucursales y pensamos en las filas de ventanilla y la gente yendo a hacer operaciones en la ventanilla, etc. Bueno, es algo que los bancos vivimos un poco como un karma, ¿no? Como algo que nos frena en nuestra capacidad de evolución, ¿no? Bueno, hay noticias muy importantes en esto. José, si me permitís mostrar el gráfico 1, ahí lo ven arriba, ¿no? Ese gráfico marca, y todos los números que van a ver, lo digo abiertamente, son del BBVA en Argentina. Es decir, pero estoy absolutamente seguro que si viera los 4 o 5 bancos principales de Argentina, veo lo mismo. Es decir, no, conceptualmente lo mismo, ¿no? Ese es un gráfico que muestra en 3 años, diciembre 16, diciembre 19, la cantidad de transacciones de caja, de ventanilla, que han hecho por mes un cliente promedio del banco. Personas físicas, ¿no? 0,56 a 0,32. Es decir, que tenemos una reducción de casi el 50%. Yo creo que si lo mirara hoy están ya en 50%. Es decir, que si alguien tenía un problema de filas para ir a hacer en una sucursal, bueno, hoy tiene la mitad de ese problema. En 3 años. No estoy hablando en 20. Esto era ayer, ¿no? Es decir, que el cliente medio hoy va una vez cada 3 meses a hacer una transacción de ventanilla, mientras que lo hacía una vez cada 2 meses 3 años atrás. Como vamos a ver, no lo menciono ahora, esto ocurre en un contexto de aumento de la cantidad de clientes. También. Volvamos por favor atrás, José. Este tema de las cajas es muy significativo porque la Argentina tiene su propio karma, que es el efectivo. Yo creo que si tuviera que identificar, no sé, 5 problemas, por decir algo, de la economía argentina, yo no tengo ninguna duda de que el uso masivo del efectivo sería uno de esos 5. El efecto que tiene en el desarrollo de la economía informal, en la falta de desarrollo del sistema financiero y en el encarecimiento de los servicios que los bancos prestamos es tremendo. Y la verdad que no va en vías de solución. La verdad que en algunos aspectos ha recrudecido, inclusive, ¿no? Entonces, cuando uno combate la ventanilla y digitaliza
y da opciones de más canales, lo que está haciendo es tratar de combatir el efectivo. Pero tenemos que ser muy conscientes de algo, y es que el efectivo es un rival que cuenta con todas las ventajas. El que maneja efectivo en la Argentina tiene un 10-15% de valor adicional con respecto a manejar cualquier otro medio de pago. Cualquiera que vaya a un comercio lo vive, cualquiera que pague lo ve de esa manera, y el comerciante que toma efectivo y decide estar en la informalidad también lo ve de esa manera, ¿no? Entonces, hasta que no haya un cambio fundamental de los incentivos, vamos a seguir teniendo gente que retira en la ventanilla de un banco en el sistema financiero un nivel de efectivo que es aproximadamente el 30% del Producto Bruto de la Argentina al año. Eso de lo que estamos hablando, y no es necesariamente dinero negro todo, es dinero que se origina en blanco, que se cobra en una nómina salarial en blanco y que luego se retira por la ventanilla para hacer un pago informal. Ese es, todos seguramente tenemos alguna experiencia de lo que estoy diciendo. El segundo punto importante, o el tercero en esta discusión, es sobre la multicanalidad. Y yo creo que tenemos que empezar a sacarnos la idea de que el foco fundamental de ventas y de servicio de los bancos hoy en la Argentina ocurre en la red tradicional de sucursales. Si me permitís, José, volvemos a avanzar un slide, y ahora voy al gráfico que está arriba a la derecha. Este gráfico arranca en diciembre del 16, por ser consistente con el anterior. Déjenme decir que si arrancara en diciembre del 14, el porcentaje sería aproximadamente 10%. Estos son ventas digitales. ¿Qué son ventas digitales? Esto es, de todos los productos que le he vendido a mis clientes personas físicas, la proporción que hemos vendido fuera de fundamentalmente las redes sucursales y el telemarketing tradicional. Hay multiplicidad de canales que llamaríamos acá digitales, pero fundamentalmente son la posibilidad de comprar en la web, comprar en las redes, comprar en Facebook, comprar en Google, comprar en el móvil, o comprar en algún partner que lo ofrezca de esa manera también. Esto ha pasado en 3 años de 28 a 55. Y si yo mirara, evidentemente, en la cuarentena que estamos atravesando, esto llega en los últimos meses a 70. Yo no considero que vayamos a salir en 70 porque hemos tenido la red de sucursales un poco más disminuida en su capacidad de actuación, pero probablemente salga de la pandemia más cerca de 65. Es decir que, y de vuelta, 5 años atrás era 10. No 25 años atrás. Esto es una transformación fundamental. Y esto lleva a que cuando nosotros operamos en canales como la web y el móvil, nuestra capacidad de prestación de catálogo ya es casi completa. Hay muy poca cosa que no podemos hacer desde el punto de vista de venta en un canal digital hoy. Y esto lo digo por el banco en el que yo estoy, como por los principales competidores, ¿no? Volvemos atrás, por favor. Otra discusión acerca de los bancos tradicionales y la discusión también con los digitales es si los bancos tienen la suficiente aproximación al mercado abierto, a lo que podríamos llamar el concepto de inclusión, ¿no? Yo siempre he tenido un poco de desconfianza con el sentido de la palabra inclusión en términos de bancos, porque la verdad es que la Argentina, a través de distintos programas, ha desarrollado una enorme capacidad de inclusión, si por inclusión llamamos la tenencia de al menos una cuenta monetaria. Al fin y al cabo, hoy cualquier jubilado, cualquier beneficiario de un plan social, los IFES de hoy en día, todo se paga con una cuenta monetaria. Ni hablar de un empleado formal, que ya estaban hace muchos años, etc. Es decir, la abrumadora mayoría de la población argentina tiene una cuenta monetaria. El problema es el bajo uso.
justamente tendría que volver al tema de la informalidad, ¿no? Es muy común que muchos de los usuarios retiren su dinero al instante de cobrarlo y luego desarrollan su vida por fuera del sistema financiero. O sea, lo que tenemos que propender es a la penetración y al uso, ¿no? Más que el concepto de inclusión. Pero aún así, a mí me gustaría mostrar en el gráfico 3 del siguiente slide, y esto se entiende de esta manera, ¿no? Si nosotros pensamos en diciembre 15, yo miro la realidad del banco y pienso que la cantidad de clientes eran 100, base 100, 4 años después estamos en 140. Es decir, que el concepto de que un banco grande en la Argentina se abastece o se sirve únicamente de sus relaciones actuales y no intenta desarrollar el mercado abierto, bueno, este gráfico lo prueba falso, ¿no? Esto significa que BBVA en 4 años se ha comprado, entre comillas, un banco 40% de su tamaño original. Para que nos demos una idea, estamos hablando de, en esa diferencia, un poco menos de 1 millón de clientes nuevos, ¿no? Y esto, en el fondo, puede ser una parte, quitarle el cliente a un competidor, evidentemente, pero también hay un componente muy significativo de inclusión, de gente que se va agregando al mercado y se agrega al sistema financiero. Por lo tanto, yo creo que, evidentemente, las posibilidades de inclusión, de crecimiento orgánico de un banco grande, o lo que podríamos llamar un banco tradicional, no está limitado de ninguna manera, ¿no? Volvemos al anterior, por favor, José. Y el último punto que me requiere un gráfico, por lo menos, es lo que llamamos esto del banco paperless, ¿no? O el fulfillment digital, ¿no? A mí, bueno, si vamos al gráfico, lo explico en el gráfico directamente, y este es el último. En general, cuando uno piensa en la interacción de un cliente con el banco, uno puede pensar en 3 tipos de interacción. La primera es presencial, yo creo que es fácil, uno va a la sucursal e interactúa con un empleado del banco en vivo, directamente. La otra es el remoto, donde interactúo con un empleado del banco, pero lo hago en el teléfono, lo hago en un chat no robotizado, luego con algún tipo de gestión remota, que lo empezamos a ver cada vez más. Y la tercera es donde no hay ningún empleado del otro lado, es la digital. Ahí la persona compra, vende, transacciona en la web, el móvil, o se trabaja con el sitio público o el privado nuestro, etc. Si uno hace un catálogo de todos los procesos de venta, en este caso este gráfico apunta a los procesos de venta de todo nuestro catálogo de productos retail, es decir, lo que yo le puedo vender a una persona: fondo, plazo fijo, caja de ahorro, tarjeta de crédito, préstamo personal, prendario, hipotecario, en fin, un catálogo debe de haber una docena de productos aquí. Y uno piensa los procesos de venta, los procesos técnicos vinculados a esa venta. Hoy tenemos un 43% de los procesos que requieren que el cliente haga presencia física, haga presencial. Luego tenemos un 37% en remoto y un 19% en digital. Ahora, fíjense, diciembre del 20, esto es lo que nosotros esperamos que ocurra dentro de 5 meses. Hay un enorme impulso de remotización, un poco de mejora en lo digital, pero esto lo que significa es una caída muy grande de la necesidad de la persona de estar presencialmente en una sucursal. Y nuestra visión es que en diciembre del 21 va a tener las proporciones que están ahí. Acá la gran cuestión es básicamente ciertos avances técnicos que permiten hacer esta remotización. No me extiendo aquí, pero mencioné biometría, mencioné reconocimiento facial, y ciertos procedimientos de autenticación y de posibilidad de digitalización de documentos, que son los que anulan la necesidad de que haya una presencia física de la persona, ¿no? Volvemos al anterior, por favor, José, gracias. Bueno, lo de la tecnología cloud lo mencioné,
Yo creo que esto lo vamos a empezar a ver cada vez más. Hoy la regulación lo permite cada vez más, porque esto podría ser un limitante. Yo me imagino que los bancos vamos a empezar a tener tecnología cada vez más escalable y cada vez menos propietaria. Esto es algo rarísimo, parecería, ¿no? Estamos acostumbrados a tecnología totalmente propietaria en los bancos, es decir, que sea nuestra y de nuestro exclusivo uso, y no todo tiene por qué ser así. Nosotros podemos, inclusive siendo un grupo internacional, uno puede desarrollar piezas de aplicativos que sean aplicables en 10 países. La capacidad de time to market que eso nos da es obviamente mucho más conveniente que si nosotros tuviéramos que diseñar propietariamente cada aplicativo desde el primer momento. El Agile lo mencioné, cuando digo acá para qué sirve, yo diría una cosa, dos básicamente. La primera es, permite muy rápidamente vincular prioridades con ejecución. De vuelta, eso es time to market. Y eso es foco. Enfocarnos en lo que realmente agrega valor y no hacer otras cosas. Y luego, que es un tema más de HR, probablemente, yo creo que el Agile tiene una enorme capacidad de aflorar talento. En términos de que, comparado con la estructura organizativa clásica, tiene la posibilidad de poner en la línea de visión un conjunto de recursos jóvenes y dedicados que tienen éxito con un proyecto y que probablemente en una estructura jerárquica tradicional les costaría mucho más destacarse. Y finalmente el mundo de los nuevos recursos, ¿no? Que es una realidad cada vez más presente. Hoy es mucho más que andar buscando especialistas en marketing o en finanzas, es mucho más común andar buscando gente que sepa de UX, de CX, de data, que tengan conocimiento de inteligencia artificial, y que nos metamos en proyectos de robótica, que directamente automaticen procesos totalmente repetitivos y carentes de valor, o mejor dicho, que la persona no agrega valor, ¿no? Yo menciono el ejemplo de que a mí me ha tocado tener, hace no demasiado tiempo, un desayuno en el banco con 8 jóvenes, de los cuales había expertos en CX, en diseño, físicos, matemáticos. Esto no es el desayuno tradicional que uno se hubiera imaginado en un banco 5 años atrás, evidentemente. Si te parece, José, vamos al último slide, ¿no? De todos. Bueno, con esto, y por terminar, ¿a dónde vamos, no? En primer lugar, nunca sabemos a dónde vamos. Lo que yo nunca hubiera imaginado, cuando he usado mucho la referencia de 5 años, 4 años, ¿no? Eso es ayer, básicamente, en muchos aspectos. Y sin embargo, yo no reconocería a nuestro banco hace 5 años, probablemente hoy, cuando uno ve este tipo de transformaciones, ¿no? Mencionadas básicamente las de los gráficos, ¿no? Pero uno puede decir algunas cosas. En primer lugar, ¿qué discusiones van a afectar mucho a dónde vamos? El entorno regulatorio, evidentemente. Tenemos que tener un entorno regulatorio que favorezca esta transformación. Porque si lo detiene, no vamos a ir a donde hubiéramos ido. La evolución de la informalidad y el uso del efectivo son centrales. Si la Argentina pudiera reducir a la mitad su uso de efectivo, tendríamos una estructura de sistema financiero y una capacidad de prestación y una estructura de costos totalmente diferente. Y luego de un punto que yo creo que no tenemos que minimizar, que es la capacidad de adaptación de nuestros propios clientes. Seguramente todos vivimos hoy anécdotas de lo que es cómo todos nos hemos adaptado a operar digitalmente, porque algo nos ha forzado. Y vemos, todos tenemos ejemplos en nuestros amigos, en nuestra familia, de situaciones de gente de mayor edad operando digitalmente, ¿no? Bueno, esto evidentemente es un catalizador de cambio. Podremos potenciarlo hacia adelante y consolidarlo, porque si no, típicamente los cambios culturales son progresivos, ¿no? Nosotros hacemos lo que podemos para impulsarlo, pero en algún sentido ya tenemos bastante haciendo nuestro propio cambio cultural, ¿no? Evidentemente el cliente tiene que acompañar, y yo creo que tenemos que, hasta en el buen sentido de la expresión, empujarlo un poco en ese sentido, porque yo creo que es un cambio en su propio beneficio.
Evidentemente habrá una profundización de la venta y el servicing en términos digitales, tanto lo comercial como lo transaccional. Entonces, las tendencias de los últimos años, si algo han hecho, han sido acelerarse. Y de vuelta, yo creo que la dinámica de este año probablemente nos devuelva un sistema financiero al final en el new normal, por así decirlo, mucho más digital, mucho más paperless, mucho menos transaccional en un sentido físico. ¿Qué quedará de los roles presenciales? Bueno, mucho. Esto es un tema que yo creo que una cosa que nosotros hemos hecho en el banco siempre ha sido hablarlo muy abiertamente, porque uno podría pensar que parte de ese legado cultural que tiene que cambiar y de transformación parece que fuera ir en contra de las redes sucursales, por decirlo fácil. Y claro, cuando uno tiene 2/3 de su dotación, de su headcount, trabajando en esas redes sucursales, esto es algo que se tiene que pensar muy bien, ¿no? Y la verdad que nosotros no vemos una desaparición de eso. Nosotros lo que vemos sí es una gran transformación de las redes sucursales, donde va básicamente a asesoramiento y a prestación de servicios de mayor complejidad, donde hay una capacidad de aportar valor. Hoy no hay demasiada capacidad de aportar valor en una sucursal vendiendo una tarjeta de crédito. No hay ninguna. No hay haciendo un plazo fijo. No hay comprando o rescatando un fondo. Pero sí lo hay en la gestión de las pymes, sí lo hay en el mundo hipotecario, sí lo hay en una estrategia de inversión más compleja, ¿no? Entonces, es evidente que muchas de estas cosas tienen que ver con la capacidad de desarrollar el sistema financiero. Pero yo soy de los que cree en que tenemos una necesidad de roles presenciales, por lo menos por mucho tiempo y en mucha variedad de servicios, pero que hay que especializarlos y requieren un cambio de skill de nuestra gente también muy marcado. Y finalmente, la batalla de la reducción de estructuras fijas de costo para los bancos tradicionales va a seguir siendo muy relevante. En los servicios financieros, por simplificarlo, uno siempre puede pensar que el pricing de los productos está para cobrar por disponer de un producto, la típica comisión de mantenimiento de una cuenta corriente, por así decirlo, o por usar el producto. Cuando uno tiene una tarjeta de crédito, puede pagar una parte por disponer la tarjeta, pero luego paga porque hay un arancel, bueno, no el consumidor, sí el comercio, porque hay un arancel de la tarjeta. Eso yo lo cobro si se usa, ¿no? En general, la banca moderna tiende a ir más a conceptos de cobrar por usar, que tienen más sentido. Obviamente, si uno va a ir masivamente a esquemas de cobrar por usar, tiene que liberarse de estructuras de costo fijo, porque cuando no se usa, uno no recauda, ¿no? Entonces, yo creo que los bancos todos tenemos una gran presión por ir variabilizando estructuras de costos para adaptarnos a esta transformación. Bueno, una cantidad de temas, como verán, muy, muy grandes, y seguramente esto es una enumeración incompleta, pero si les parece, yo me paro aquí, Antonio y José, y pasamos a la parte de preguntas. Muy bien, muchísimas gracias, excelente, muy clara la exposición. Mencionaste algo de las pymes. ¿Qué porcentaje de clientes pyme para el banco y cómo están colaborando, digamos, con las pymes a nivel país? A ver, el banco tiene, bueno, yo mencioné en varios momentos mucho de personas físicas. En el banco debemos tener más de 60.000 empresas, de las cuales va desde, no sé, desde la más grande que uno se pueda imaginar hasta el comercio de la esquina, ¿no? Hay de todo. Pero centralmente, cuando uno piensa en empresas medianas y pequeñas, debemos estar hablando del 95% de ese número, ¿no? Sí, nosotros tenemos una presencia muy significativa, atendemos pymes en toda la red, en forma absolutamente capilar, y obviamente también en todos los canales, con una presencia de catálogo completo. Yo diría, la pyme es un cliente muy relevante, una pyme típica, ¿no? Mediana, pequeña, es un cliente muy relevante para un banco. Y un banco puede hacer una oferta muy integral. ¿Qué hemos estado haciendo en los últimos años, en los últimos meses con las pymes? Bueno, evidentemente,
Han sido meses sumamente atípicos. Nosotros hemos estado respondiendo a los programas gubernamentales como todo el sistema financiero lo ha hecho, y también los nuestros, ¿no? Nosotros hemos hecho préstamos a muchas pymes de nuestros clientes con programas que no tienen ayuda oficial, ¿no? Simplemente por dar una cifra de referencia, en los 2 primeros meses de la pandemia nosotros aumentamos nuestra exposición en cerca de 20.000 millones de pesos a más de 10.000 clientes de nuestras pymes, ¿no? Y después yo creo que lo que hay es seguramente en los trimestres que vienen, empezando ya, una vocación de mucho esfuerzo de reestructuración, de refinanciación, de tratar de separar bien claramente dónde hay una pyme que lo que tiene es un problema de liquidez versus otra que tiene un problema de solvencia, ¿no? Y porque los remedios financieros son totalmente diferentes. Bien. José, tenés ese mood, José. Acá está. Bien. Sí, tengo 3 preguntas y hay varias preguntas que después le quiero dar prioridad en el chat y en el Q&A, ¿sí? Pero yo tengo 2 o 3 puntos que me gustaría compartir contigo, Martín, para saber tu punto de vista, ¿sí? El primero es un punto de los que se quejan muchas empresas, y que es un aspecto regulatorio, ¿sí? Es todo este sistema, o sea que es inevitable, a eso me refiero, que es inevitable, y después te hago la pregunta, es todo ese sistema de retenciones, percepciones, es decir, que el Estado se mete en la cuenta del cliente y saca dinero, ¿sí? Que no lo hace el Estado, lo hace el banco, y eso involucra OPEX también, o sea, involucra recursos por parte del banco y hay responsabilidad fiduciaria, en beneficio del Estado. Entonces, más allá de... Mi pregunta es, ¿eso existe en otros países, con tu experiencia? En algunos sí, en otros no. Ah. Hay de todo. La verdad es que hay de todo. Yo creo que en la Argentina, en más de una ocasión, hay un poco de abuso del concepto, ¿no? Evidentemente, los bancos como agentes de pago y cobro de las personas y de las empresas, claro, somos los candidatos de lujo a ser agentes de retención de lo que a cualquiera se le ocurra, ¿no? Cuando ese concepto empieza a convertirse en un concepto ya no a nivel nacional, sino provincial, municipal, y a todos nos empiezan a ocurrir ideas de las cosas que tendríamos que retener, y eso se complica un poco, no solamente por el OPEX y por la responsabilidad fiduciaria, la capacidad de cometer error que hay en esto es muy relevante desde el punto de vista de riesgo operacional también. Pero bueno, y esto también se vincula con lo que es la relación nuestra con los clientes. Vuelvo a decir, ¿no? Si uno tiene el comercio de la esquina y sabe que cobra con la tarjeta de crédito a través de la cuenta bancaria, y entonces a mí me retienen ingresos brutos, ganancias, sellos y todo lo que a vos se te ocurra, o tengo la posibilidad de ir por otro lado, cobrar en efectivo o con algún otro canal, no menciono, por supuesto, en el que yo evite todas esas retenciones. Bueno, seguramente no voy a estar en el vehículo más popular para ese comercio. Claro. Otro punto acá, hablando de las fintech, un punto que vos tocaste y aprovecho para tocar el tema. ¿Bien? Acá la pregunta es, ¿evalúa las fintechs trabajando de modo colaborativo con la banca tradicional o con un escenario claramente de competencia? Y eso me da pie para citar el caso de la iniciativa que llevan adelante de Play Digital, ¿no? Que nos comentes un poco al respecto respondiendo a esta pregunta que hacen en el Q&A. Sí, yo creo que las posibilidades de colaboración son como cualquiera entre dos empresas, digamos. No me parece que haya ninguna diferencia lógica en ese sentido. También me gustaría pensar que un banco tradicional puede verse a sí mismo como una fintech. Y no que tenemos que tener como dos mundos separados viendo si los podemos unir, ¿no? Es un poco lo que yo apuntaba con mi slide acerca de dónde estamos hoy. En el fondo lo que yo estoy intentando decir es que los bancos hoy tienen, por su propia transformación, una gran cantidad de rasgos que son de banco digital. Nada más que no es el banco digital nativo, sino que es un banco digital transformado. Eso, la diferencia entre una cosa y la otra, la verdad que al cliente no le debería importar mucho. Una vez que abre mi app,
¿qué diferencia hay entre que abre el mío o el de un banco digital? Si su servicio es el mismo, si el pricing es competitivo, si no me equivoco, y un montón de cosas, ¿no? La iniciativa que vos mencionás, que es la de Play Digital, es una que hemos sponsoreado inicialmente cuatro bancos privados del sistema, pero que está abierta a que se unan todos los bancos del sistema financiero. Básicamente lo que busca es construir un front de pagos y cobros para personas y para comercios muy sencillo, muy amigable y que opere con las cuentas monetarias de los clientes de fondo. Es decir, para decirlo muy sencillo, José, si yo te tengo que hacer un pago a vos, vos sos de un banco y yo soy de otro, va a ser tan fácil como que yo pueda, con la complejidad de mandarte un WhatsApp, porque estás en mi lista de contactos, te voy a poder transferir dinero, ¿no? El dinero va a salir de mi cuenta monetaria y va a ir a la tuya, porque vos te habrás bajado la app y estarás ahí. Yo creo que esa por eso es una solución sistémica, ¿no? Porque cobra valor cuando no opera únicamente para los clientes de mi banco. Vos y yo no tenemos por qué estar en el mismo banco y transaccionamos de una forma absolutamente igual que si lo estuviéramos. Y en ese sentido, usted, el BBVA, yo soy usuario, por eso lo sé, ¿sí? Entonces estamos en el mismo banco, bien. Sí, han tenido, yo me acuerdo que había una iniciativa, lo veía en el home banking, de mi billetera o algo así. ¿Eso tiene que ver con Play Digital o es una iniciativa que después quedó incorporada dentro de este proyecto? Bueno, yo creo que sí, es un poco lo último, ¿no? Nosotros tenemos, obviamente tenemos una app como de banca móvil, tenemos nuestro propio sitio que tiene una cantidad de beneficios conectados a la banca móvil o que se pueden ver a través de la banca móvil, pero la verdad que nosotros siempre pensamos, como con los colegas de otros bancos, que el tema de la billetera básicamente es una necesidad de solución sistémica. No tendría ningún sentido que en la Argentina termine habiendo 10 billeteras, porque de vuelta tendríamos un problema de escala y no hay ninguna necesidad, ¿no? Lo que puede haber siempre son 10 ofertas de productos y servicios detrás de cada banco participante, y eso cada uno mantiene su independencia y la conexión con sus clientes, ¿no? Esto yo diría es mucho más una solución de front que de back. Uno de los puntos que a veces se menciona para el uso del efectivo, Martín, es, por un lado, la economía informal, que es decir, yo no puedo hacer una transacción financiera y quedar expuesto, ¿no? En registros, el uso. Pero hay otro punto que es importante también, que es esa necesidad o esa percepción de falta de seguridad. Es decir, alguien saca el dinero porque se siente más cómodo teniendo el dinero en la mano y pagando en efectivo, que confiando que un día abre la cuenta y le desapareció la plata y no sabe cómo. Es decir, si lo tiene, lo tiene. Si lo tiene en otro lado, no sabe. No digo que sea así, pero justo va una pregunta acá que dice, ¿cómo se piensa un banco digital el esquema de la gestión de riesgos de seguridad de la información? ¿Y cómo se convence a la población de que el sistema es seguro, ¿no? Más allá de las percepciones. Bueno, no, es un punto muy importante, porque evidentemente los temas de fraude son relevantes en la industria y cuando uno se mete en el mundo digital, obviamente hay una cantidad de opciones muy, muy relevantes, ¿no? A ver, yo en esto no haría un tema de bancos digitales o bancos tradicionales, evidentemente, porque en la medida en que cualquier cliente de un banco, como acabo de decir antes, la enorme mayoría de los clientes de un banco tradicional ya operan digitalmente en esos bancos, están expuestos a los mismos riesgos que puede estar en un banco digital, ¿no? Claro. Pero, a ver, yo creo que esto hay que ponerlo en su lugar. En primer lugar, las fracciones de riesgo son, yo diría, absolutamente menores en la estructura de costos, desde la perspectiva de un banco. ¿Y por qué lo digo desde la perspectiva de un banco? Porque la verdad de la cuestión, más allá de los mitos o paranoias que pueda haber sobre esto, quien en definitiva paga los costos del fraude digital es el banco, no el cliente. Este es un punto que es fundamental. Yo creo que la gente obviamente puede vivir un momento de estrés en un intento de phishing o alguna otra modalidad de estas, pero hoy hay una regulación y una práctica habitual de los bancos en que, excepto en casos absolutamente extraños y yo diría no representativos para nada de la realidad,
el costo termina siendo un costo de las entidades financieras, con lo cual está en nuestro beneficio tomar una gran cantidad de medidas de control. Lo que pasa es que esas medidas de control muchas veces son molestas para el cliente, que tiene que andar memorizando claves, segundas claves, tokens y ese tipo de cuestiones. Pero eso son parte de la vida moderna. Un punto que acá menciona el Martín, y que creo que quizás vos estés más familiarizado, yo no tanto, y por eso sería bueno hablar al respecto, es ¿cómo ve el avance del concepto de portabilidad financiera, que ya está presente y regulado en Europa y en Estados Unidos, y qué sucede en Argentina, ¿no? Y llegará, seguramente. Esto es básicamente la idea de que los datos son de los clientes, ¿no? No del banco. Y que por lo tanto, si yo instruyo de una determinada manera al banco, el banco tiene que pasarlos a quien yo le diga que los pase. Por ejemplo, no sé, a Google. Por supuesto que también esto tendría que funcionar en un esquema en que si el cliente instruye a Google a que pase los datos a los bancos, también debería hacerlo. Que ahí en Europa hay una gran cantidad de problemas de simetría en ese tipo de cuestión, ¿no? Pero esto es de vuelta el camino del futuro. Yo no tengo ninguna duda de que los datos son propiedad privada de las personas y al final del día, con una regulación correcta, eso llegará y lo tendremos que hacer. Y tendremos que estar preparados para ver esa portabilidad como una oportunidad más que como una amenaza, pero para eso hay que estar preparados. Un punto, hay varias preguntas, la verdad que ha generado una repercusión fenomenal, o sea, yo voy a limitar ahora 2 o 3 más y le cedo a Antonio para ir de una forma cierta para respetar los tiempos que estaban previstos originalmente. Pero no me gustaría dejar de tocar en esas 2 o 3 preguntas para finalizar. Una, algo que mencionan acá, que dentro del chat, es tu opinión acerca de las criptomonedas, ¿no? Cuando hablamos de efectivo, cuando hablamos de medios de pago y ¿qué rol pueden llegar a ocupar las criptomonedas o cuál es tu visión al respecto desde el punto de vista de quien maneja un banco, ¿no? Yo reconozco que no tengo demasiada visión sobre eso, porque no tenemos ningún proyecto en Argentina en esa línea. Evidentemente es un tema de actualidad y es un tema que en el resto del mundo está teniendo mayor vigencia y no hay dudas de que tendrá un rol, pero no lo tiene en Argentina todavía, no hemos elegido centrarnos en eso todavía. Acá menciona el tema de Play Digital, bueno, de qué nos impulsó a armar una fintech de varios bancos. Creo que ya lo respondiste un poco, el hecho de trabajar en conjunto y temas de escala, ¿no? Es decir, que de alguna forma se beneficien todos de esta iniciativa. Hay otro acá, un punto que es inevitable, que te saca un poco de lo que es el negocio de bancos, pero que era inevitable, ¿no? Que como economista. ¿Cuál es tu opinión de esta emisión, de este QE que están haciendo todos los bancos centrales a nivel mundial? ¿Cuál es tu expectativa al respecto? ¿Cuál es el impacto posible en la macro que puede llegar a haber? Es decir, ¿cómo puede llegar a afectar variables macro en el mediano plazo? Bueno, en el mediano plazo, ese es un buen punto, ¿no? Y un poco más de inflación, seguramente. Sí. ¿No? En el corto no necesariamente, pero en el mediano sí. Estás hablando del mundo, ¿no? Con lo cual, como dijiste el mundo, yo dije un poco, ¿no? Si dijéramos Argentina, tendríamos otro tipo de reflexión, ¿no? Porque el QE de Argentina es un poco diferente, ¿no? Sí. En el medio, lo que vos tenés es seguramente un entorno que te dispara la demanda de dinero un poco forzadamente, hacia arriba. Argentina también por razones adicionales, diferentes a las del mundo, cepos, etc. Y yo creo que eso te mitiga el impacto. Pero yo no tengo duda de que al final la demanda de dinero es bastante tendencial y volverá a su curso, ¿no? Y ahí tenés que resolver ese exceso, ¿no? Que probablemente para un país como Estados Unidos o la eurozona, eso hoy en día es una preocupación menor, dado el problema de actividad económica que tienen. Argentina no lo es. Acá mencionan de Play Digital, para bancos medianos y chicos que no estén dentro del proyecto, ¿cómo pueden hacer para sumarse al proyecto y si es muy costoso para ellos? No, es que ese es el punto. A ver, esto es un tema que lo aclaro muy rápidamente. El hecho de que haya habido 4 bancos que fuimos los primeros que hemos trabajado y pensado la idea y desarrollado el concepto, nosotros
inmediatamente, estoy hablando antes de que empezara la cuarentena, probablemente muy a principios de año, invitamos a todos los bancos del sistema financiero, privados y públicos, a integrarse a la sociedad como accionistas, directamente. Es decir, que cualquier banco puede ser accionista en un concepto de accionariado vinculado al volumen, a la aportación de negocio que vayan haciendo. También pueden no ser accionistas y ser adherentes, es decir, pueden ofrecer al cliente su solución con un esquema pagando aranceles dentro de la compañía, si no es accionista, pero todos incluidos. Es una cuestión de que cada banco decida sumarse. Acá hay una interesantísima, se me va, pero creo que vale la pena. ¿Qué pasa si Amazon o Google sacan su banco? Bueno, no hace falta decir la trascendencia que eso tendría desde el punto de vista competitivo, no hay duda. Después uno tendría que contestar, ¿por qué no lo han hecho hasta ahora? Hasta ahora, ¿no? Claro. Y yo no pretendo tener una respuesta a eso, ¿no? Porque sería muy presuntuoso de mi parte, pero no me parece menor el hecho de que cuando uno desde cualquier industria dice, me voy a poner un banco, entra en el mundo de la regulación bancaria. Claro. Y eso no es un tema menor para operar. Uno puede ver la posibilidad muy conveniente de operar como banco sin ser banco, pero cuando tiene que ser banco, definiendo como eso que voy a tomar depósitos de los clientes, vuelvo al punto anterior, ahí uno cae en un mundo de regulación muy diferente. Que bueno, yo no sé si ese tipo de players pensará que es lo que más le conviene en este momento, pero bueno, llegará. Y justo me da pie para la última pregunta, que es, hablando en términos regulatorios en Argentina y estando a cargo de la gestión de un banco, ¿qué aspecto regulatorio crees que vale la pena incorporar o que vale la pena no desechar, digamos, que haría más beneficioso al sistema? No es que se vaya a hacer, pero si uno pudiese expresar un deseo en términos regulatorios, algo que facilite, dejándolo como una expresión de deseo, no como algo concreto ni como un pedido, pero algo que podría ser desde la experiencia útil para el regulador, ¿no? Bueno, doy una respuesta muy general. La primera, ya la mencioné, hay que combatir el efectivo. Hay que combatir el efectivo. El efectivo es una gran enfermedad de la sociedad argentina. Y segunda, y no menos importante que la otra, tenemos que tener un entorno regulatorio y un esquema de incentivos que proteja al ahorrista. En el sentido de que, no de que lo proteja en un sentido patrimonial, es decir, tenemos que hacer del ahorro algo que cualquier argentino tenga incentivos para hacer, y que lo haga institucionalizadamente, que lo haga dentro de un sistema financiero, dentro de un mercado de capitales, que no lo haga en una forma informal. Y eso no ha sido la constante. El sistema financiero, o la regulación, mejor dicho, del sistema financiero, ha llevado a ser, habrá muchos que les sorprenderá lo que voy a decir, pero matemáticamente es así. Ha sido una regulación del sistema financiero. No hablo de los últimos meses ni años, desde que yo estoy en el sistema financiero, que son muchos años, ha sido pensado para el tomador de préstamos, no para el ahorrista. Bueno, justamente hablando de eso, de incentivos, bueno, en su momento vos dabas el curso, ¿no? De principal agente de incentivos, así que... Hace ya muchos años, sí. No tan, sí, exactamente. Bueno, le cedo a Antonio para respetar los tiempos y agradezco mucho la gentileza y la cortesía, Martín, de haberte tomado la molestia de responder todas estas inquietudes y consultas que nos llegaron a través de los gracias a vos, diferentes José. medios. Bien, para terminar, 3 últimas preguntas que tienen que ver más con el costado social del banco. La primera, respecto al medio ambiente. Sabemos que tienen algún programa de bonos verdes. ¿Podés explicarlo? Sí, el grupo tiene una dedicación, yo diría ya de hace un tiempo, a la sustentabilidad como un punto central. Central, digo, que está en las 6 prioridades estratégicas del grupo para los próximos 5 años. Y lo ha manifestado en una serie de programas. No solamente sus conductas propias como compañía, sino en un programa de financiación verde, de múltiples tipos. Ya hemos hecho algún caso en la Argentina. La Argentina no es, por supuesto, el país en el que más se desarrolla esto todavía, pero esto es una realidad muy relevante en Europa, en Estados Unidos y
bueno, y todos vamos atrás del mismo objetivo. Evidentemente, esto también trasunta en la forma en que nosotros miramos a nuestros clientes y su propia sustentabilidad, ¿no? Cuando miramos los proyectos que se encaran. Así que yo creo que este es un tema relevante. Yo mencionaba en una charla anterior que teníamos cómo hemos armado el primer programa de financiación especial para la compra de vehículos híbridos, ¿no? También en Argentina lo hemos hecho junto con una automotriz muy relevante de Argentina. Es decir, que tenemos ahí muchos objetivos y mucho foco puesto, ¿no? Pese a que, bueno, la Argentina hoy vive una realidad que parece que esto fuera todo segunda prioridad, pero yo creo que estas cosas a mediano plazo son las que hay que hacer. Bien. Tema educación. ¿Cuáles son los planes? Tengo entendido que tienen plan de becas para las personas empleados del banco. ¿De qué se trata? Bueno, no para los empleados del banco, ¿no? Tenemos un programa que ya lleva más de 10 años de becas de educación financiera, que en promedio estamos ayudando a un entorno de 1.000 jóvenes secundarios, siempre ese es el nivel en el que estamos, en todo el país. Básicamente, obviamente, chicos de bajos recursos que les costaría mucho estar en su esquema de educación secundario sin la beca. El programa no es solamente una entrega de fondos, sino que también es un concepto que para nosotros es muy importante, que es la posibilidad de darle educación financiera, porque básicamente la persona recibe una cuenta, recibe una tarjeta de débito, se le deposita una cantidad de plata y tiene la obligación de gastar de esa cuenta, rendirlo, presentar sus gastos y acostumbrarse a manejarse como cualquier persona que se le da una cantidad de plata y que tiene que administrarse durante el mes. Yo creo que desde un punto de vista de generación de conciencia y de educación es muy positivo. Seguro, seguro. Excelente iniciativa, felicitaciones. Y por último, ¿cómo juega diversidad e inclusión en este contexto? Bueno, este es otro tema que va a ser cada vez más importante. Yo creo que el tema de inclusión lo mencioné un poco antes, si querés no me detendré ahí por el tiempo, pero bueno, nosotros tenemos la idea de que evidentemente lo que queremos es impulsar el desarrollo del sistema financiero, porque creemos que es uno de los motores de desarrollo de la sociedad argentina, con lo cual nos gustaría que toda persona tenga una capacidad de acceso, evidentemente. El tema de diversidad, yo creo que el punto central de diversidad en la realidad argentina es evidentemente la inserción cada vez mayor y más profunda de la mujer en nuestras empresas. Nosotros nos lo venimos tomando muy seriamente. Doy un ejemplo. Nosotros, más allá de un conjunto de actividades y mucha concienciación que hacemos de esto en la compañía, nosotros tenemos una regla que es que cada vez que consideramos para una terna de candidatos para un puesto, tenemos la obligación siempre de tener una mujer en esa terna. Es decir, nunca podemos tener una terna en la que no tengamos un candidato. Esto es muy importante porque muchas veces cuando se discute la inclusión de la mujer en los niveles más altos del management, se pierde de vista que lo que tenemos que hacer es construir para que eso ocurra los mandos medios. Y para construir los mandos medios tenemos que empezar de la base de la pirámide, ¿no? Entonces, es importante en cada una de las decisiones de promoción que hay, que nosotros estemos permitiendo que la mujer acceda a esa posibilidad, y para eso hay que ayudarla a construir una serie de cosas en cierta etapa de su vida que son las que más frenan ese desarrollo. Y eso también es el programa de diversidad que venimos haciendo. Y bueno, yo creo que en la compañía, un banco promedio en la Argentina hoy tiene mitad de mujeres y mitad de hombres, bien. En su plantilla. Lo que eso pasa es que no ocurre eso a nivel del management medio o superior. Sí. Ahora bien, sí, para terminar, nos gustaría que nos dejes un mensaje optimista para todos los que estamos escuchando este webinario. Bueno, a ver, por quedarme dentro de la industria, ¿no? Yo creo que yo siempre he pasado mi vida en la industria y soy un creyente de que el sistema financiero, bien gestionado y con adecuada regulación,
tiene la capacidad de ser un impulsor del desarrollo de la economía y de la sociedad. Y para esto no hace falta más que ver la experiencia de tantísimos países más desarrollados o similares al nuestro, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que trabajar en ese sentido. Yo creo que tenemos un conjunto de entidades financieras, de players, por así decirlo, en la industria, y un punto de partida muy positivo. Tenemos un sistema financiero muy sólido, muy líquido, muy solvente, con muy buena calidad de activos, que tiene mucho para aguantar, que ha pasado muchas crisis y que es muy resiliente. Entonces tenemos, me parece, una muy buena base de construcción. Luego lo que tenemos que seguir trabajando es el entorno regulatorio, los incentivos correctos, como en tantos otros temas la Argentina tiene que hacer. Pero yo me imagino en el futuro un sistema financiero mucho más desarrollado, que tenga la capacidad de hacer intermediación financiera entre el ahorro y la producción de la Argentina, con mucha más potencia de lo que desgraciadamente podemos hacer hoy. Martín, y en eso trabajaremos. Bien, bien, nosotros. Bien, Martín, muchísimas gracias por tu exposición, excelente, tu punto de vista, por tu visión sobre la coyuntura actual. Y nuevamente gracias y esperemos poder contarte en otra oportunidad. Y a todos los demás, Bueno, muchas gracias y nos veremos en la próxima. Bueno, muchas gracias a todos y de vuelta a todos los oyentes por el tiempo y la dedicación, y a ustedes por la invitación. Gracias. Okay, gracias.